Este canal fue creado para personas invidentes, débiles visuales y todos los que no tienen tiempo de leer un libro, pero sí para escucharlo. Todos los derechos son del autor. La resurrección del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores. Capítulo 32. Diez años después de la guerra, que había terminado con el reinado del Arcángel de la Muerte, Alexander había logrado continuar. Logró fingir que era el mismo hombre que antes de la guerra. Había engañado a Sander, pero ni siquiera lo había intentado con Titus o Kali. Habría sido inútil. A diferencia de su nieto, sus amigos lo conocían desde hacía demasiado tiempo. Lo habían visto durante demasiadas etapas de su vida. Ahora estaba en la cima del Kilimanjaro, esta exigente montaña, en las tierras de su amiga, las nubes rodeadas de la montaña, ocultando las capas planas de los árboles paraguas que había sobrevolado en su camino hacia aquí, junto con las formas de las muchas especies de fauna que vagaban por esta tierra. En contraste, el área inmediata a su alrededor era una interminable alpina. Solo en las nubes, el arcángel de Persia se encontró perdido, de una forma en la que no lo había estado durante toda su existencia. Su madre, cuyo dulce corazón se rompía la próxima vez que despertara, había comentado a menudo sobre su confianza. «Mi Alexander», decía con una sonrisa, «siempre has sabido lo que quieres. Qué voluntad tan fuerte tienes, incluso cuando eras un simple bebé. Incluso lograste que el mismo Oyuwe te diera un futuro cuando nunca se lo dio a un niño». Ese futuro había sido inespecífico en ese extremo. Cuando como adolescente le pidió al vidente que le diera su futuro, Oyuwo le miró con una suave sonrisa y dijo: «Ningún ángel debería saber la tonalidad de su futuro, Alexander, y mucho menos un ángel de tu determinación. Darás forma a tu propio futuro». Una cosa, había regateado frustrado y descalzo Alexander. «Dime una cosa». Oyuwo estaba vestido con una túnica flotante del azul más oscuro en ese momento. Sus pies estaban cubiertos con sandalias formales y el verde oscuro de sus ojos estaba delineado con kohl. Se diría en una fusión de la corte cuando Alexander lo asaltó. Pero Oyuwo no estaba enojado ni impaciente. Inclinando la cabeza a la más mínima fracción, un brillo travieso en su ojo, el vidente había dicho: «Ella será un vidente luminoso y feroz que iluminará tu existencia». Alexander, un joven y lleno de sí mismo, se había quejado. Había esperado historias de gloria en la guerra y de territorios conquistados. En lugar de eso, Oyuwo le dijo lo que Alexander había calificado en privado como pelusa romántica. Y luego había llegado a Sanaya y por fin se había dado cuenta de que la vidente le había dicho la pieza más importante de su futuro. Porque Sani, en el punto de apoyo sobre el que se giraba su existencia, eso era. Habían pasado tantos años separados y, sin embargo, cuando ella se despertó era como si se hubiera besado hace apenas un día. Él la conocía en sus huesos. La amaba con cada célula de su cuerpo. «No es el último final». Palabras que Cassandra había dicho cuando entregó a Sanaya a su cuidado. Palabras a las que había aferrado durante 10 largos y solitarios años. Incluso más de lo que se había aferrado al eco de esa profecía fantasmal que había escuchado mientras dormía.
Eso bien podría haber sido un sueño, mientras que los otros eran palabras que Cassandra le había dicho a la cara. Si se hubiera salido con la suya, habría mantenido a Susani cerca, cuidándola él mismo. Pero sabía que su orgullosa amante odiaría eso con cada fibra de su ser. La suya siempre había sido una relación de iguales, medianoche y plata, dos corrientes que se habían cruzado una y otra vez, pero nunca mezclado. Algunos podrían llamar a eso un amor roto, pero Alexander sabía la verdad. Tenía que ser así para que su amor funcionara. Él y Susani, ninguno de ellos estaba hecho para doblarse, sin embargo, fueron construidos para ser leales y aferrarse a aquellos a quienes amaban. «Eres tan arrogante como yo», le había dicho un día memorable, después de que ella lo derribara en el entrenamiento de combate y le pusiera un afilado estilet en la garganta. Estaba vestida con uno de esos camisones cortos que le gustaba usar para pelear, sus brazos ágilmente musculosos, su cabello recogido en una trenza y su piel gloriosa a la luz del sol. Su comentario había sido la comunicación de una discusión que había tenido durante el desayuno, y ese día ella echó la cabeza hacia atrás y se rió antes de ponerse de pie de un salto y agacharse para ofrecerle su mano para que pudiera levantarse. No había necesitado la ayuda, pero de todos modos había tomado su mano. «Bueno, tal vez tengas razón, Sander», una chispa malvada en sus ojos. «Al menos no soy viejo y arrogante». Luego ella había despegado hacia el cielo con una sonrisa impenitente. Gruñendo, había salido tras ella. Sanaya era la única que se había burlado de él mucho después de que ambos se instalaran en la cátedra, la única que había jugado con él y Kalyani. Su relación nunca había sido así. Kali siempre había sido tranquila, centrada, un poco adelantada a su tiempo. Solo con Adiel la había visto convertirse en una mujer joven, despreocupada y risueña. Como solo con Sanaya, Alexander había convertido en un joven juguetón. «Alexander, ¿estás planeando merodear malhumorado en las montañas por mucho más tiempo? ¿O te unirás a nosotros para una comida?» Alexander frunció el ceño. Recordó que ahora tenía otra persona en su vida que lo trataba con irreverencia. «Tu madre estaría horrorizada por tus modales, cachorro». «Menos mal que todavía está durmiendo. Tengo suficiente con lo que lidiar. Dada la negativa de mis hermanas o reverencias como un arcángel, solo me fastidian». Bien consciente de que Titus adoraba a sus hermanas y que a menudo las visitaba para ser tan atormentado para ser llamado Tito y tratado como su amado hermano menor, Alexander fue golpeado por una ola de melancolía penetrante. ¿Cómo extrañaba a su hermano? O al Osiris que había sido antes de convertirse en un monstruo. Extrañaba reírse con él como Titus se reía con sus hermanas. Extrañaba sus conversaciones y sus nados. Era como si su dolor por Sanaya hubiera influido nueva vida en ese dolor anterior. Su corazón estaba tan pesado como la piedra la mayoría de los días, pero nunca trató de revelar ese lado de sí mismo a Sander. Para su nieto, él era su abuelo, fuerte y bien recuperado y de regreso a sí mismo. Sander podía creerlo porque nunca había conocido a Sanaya. Si lo hubiera conocido, si la hubiera visto con Alexander, habría sabido que ningún hombre pudiera olvidar a una mujer como la Sani de Alexander. Para darse fuerzas para seguir actuando, Alexander a menudo se propuso pensar en la luz de su vida. Tenía buenos amigos en Titus y ahora Lady Shireen.
Siempre había sido la mejor amiga de Kalyani y probablemente lo sería por la eternidad. Pero Alexander había llegado a conocerla mejor a lo largo de los años, a través de su relación con Titus. Había llegado a entender por qué Kalyani apreciaba tanto su vínculo con un ángel que Alexander siempre había considerado una artista perdida en su propio mundo. Luego estaba la chispa más joven y preciosa de todo su universo, Xander. ¿Bromeas? ¿Eres abuelo? Con la garganta espesa, ante el recuerdo del alegre asombro de Sanaya, se elevó hacia el cielo del atardecer, como era su costumbre cada vez que tomaba el cielo. Miró hacia el horizonte, en dirección a donde Cassandra había desaparecido con Sanaya en sus brazos. El fuego de la vida había estado en el territorio de Rafael en ese momento, pero Alexander no era tan crédulo como para pensar que permanecía allí. Un anciano nunca sería tan abierto sobre su lugar de descanso, especialmente cuando también vigilaba a muchos otros arcángeles gravemente heridos. Y Cassandra era más que anciana. Nadie tenía idea de la profundidad de su poder o de lo que era capaz. Quinn la conocía mejor y ciertamente no les estaba dando ninguna pista. El arcángel que había intervenido para vigilar el territorio de Astaad rara vez hablaba. Fue entonces cuando sucedió. El atardecer comenzó a convertirse en medianoche, en una ola veloz. No el gris oscuro de la noche invasora, la obsidiana pura y suave de la reina del Nilo. Con el corazón atronado escuchó, y él la escuchó, la música dulce e inquietante que era el viento en la melodía, la canción de Sanaya. Alexander, esto sucedió antes de la guerra. La voz de Titus en su mente. Es Sanaya. Alexander apenas pudo evitar que su voz mental temblara cuando captó una ola de aromas tan encantadores e incognoscibles. Ella se despierta. Y esta vez lo hizo a su manera, con su canto y sus olores. Un segundo más y lo tenía, su ubicación. No podía hacer esto con ningún otro arcángel y no sabía si algún otro arcángel podía hacerlo con alguien más. Por lo general, los miembros de la cátedra se despertaban con un espectáculo, pero en secreto. Nadie que no estuviera cerca los vería levantarse. Ella está en tu territorio, le dijo a Titus incluso mientras se marcaba un paso acelerado en dirección a Sanaya. No quería que su amigo se sorprendiera con una acción agresiva. Quería que Sanaya tuviera un despertar tranquilo. En algún lugar del norte. Bueno, tiene sentido, dijo Titus con su habitual pragmatismo. ¿Necesitamos un arcángel allí? Así lo hacían. Titus era el único arcángel de toda África porque no había nadie más que asumiera el deber. El otro arcángel prefería como mucho manejar solo la mitad del continente, realmente dar a su gente el cuidado y la atención que sentía el deber de un arcángel. Sanaya no tendría que luchar por el territorio. Ella debe estar sana. La voz de Titus fue un feliz boom de sonido. Eso me da esperanza para Astaad, Micaela y Fabashi. Alexander no tenía espacio en sus pensamientos para los otros tres. Sanaya era su única prioridad. Volando con furia arcangélica, su cuerpo como una guadaña a través de la intensa belleza de su cielo. Pronto aterrizó sobre una duna en una pequeña región desértica, más allá de lo que había sido la frontera norte-sur, cuando Titus gobernaba solo la mitad del continente. Le dolían las alas por la intención a la que las había sometido. Su corazón era un tambor
confiando en que Sanaya se despertara en un lugar correcto. Pensó en una ola de pura esperanza, pero aunque el cielo permanecía de un evocador negro aterciopelado, con aromas exquisitos, no vio señal de ella. Le hizo preguntas si se había equivocado después de todo. ¿Se había despertado en otro lugar? Eso no le importaba. Lo único que le importaba era si ella se había despertado. Titus, ¿hay noticias de alguna otra parte del mundo sobre su despertar? No, su noche cubre el planeta, pero nadie ha informado aún de un avistamiento. Estaba tomando demasiado tiempo, dado lo distante que había estado. Ella debería haber emergido mucho antes de su llegada. La preocupación la carcomía mientras la duna se derretía debajo de él sin previo aviso. Sobresaltando voló un aerodeslizador antes de aterrizar en lo que ahora era una área plana, de arena, que brillaba con fuego. Ese fuego diamante en el centro. Dio unos pasos hacia atrás, dándole el espacio que necesitaba. La arena se arremolinaba a medida que subía, girando cada vez más rápido a medida que subía, hasta que su brillo plateado se convirtió en un pequeño tornado que le echó el pelo hacia atrás y la hizo tambalearse, con el brazo apoyado sobre sus ojos para protegerlos de la arena en el aire. Trató de verla a través del torbellino, pero resultó imposible. El viento era muy impetuoso. El tornado cayó con inesperada brusquedad, revelando la espalda de una mujer con cabello púrpura plata lavado. Su estatura pequeña, pero sus curvas peligrosas. Tenía una espada atada a la columna, con la empuñadura tachonada de ópalos y una sola pieza de ámbar escarlata. Se había asegurado de que Susani tuviera Firelight con ella en el sueño. Ahora, mientras él miraba con la esperanza y la incredulidad luchando por dentro, ella se estiró exuberante, un gato despertando de una siesta. Buscó en las partes de su cuerpo visibles para él. No encontró ni una sola cicatriz u otra indicación de la maldad de Li Yuan. Susani había sanado. Luego se volvió hacia él. Él contuvo el aliento. Sani, tus ojos. Con la sonrisa borrada, sacó Firelight para examinar a sí misma en el metal reluciente. Las maldiciones que brotaron de su boca estaban en un idioma extinguido hace mucho tiempo, para que Alexander conociera muy bien, porque su repertorio de maldiciones siempre había sido el más interesante. Esa criatura nacida de un escarabajo pelotero y un asno medio muerto me marcó. Se tocó la piel justo debajo del sorprendente gris perla de sus ojos. Esos ojos deberían haber sido oscuros, como la medianoche, salpicados de luz plateada, una riqueza hermosa y deliciosa que la había seducido a lo largo del tiempo. Sani avanzó, tomó su vida en sus manos y la envolvió en sus brazos. En lugar de pincharlo con la hoja por su temeridad, en realidad dejó caer su espada favorita para abrazarlo con la misma fuerza. ¿Está ella muerta? Un susurro áspero entre su pecho. Sí, acabamos con Li Yuan ese día. Bueno, corto agudo, satisfecho. Espero que mi fuerza vital le haya dado indigestión. Riendo, tembloroso, Alexander besó la parte superior de su cabello, un lado de su rostro y luego sus labios se encontraron y fue como si no los hubiera separado, como si hubieran sido diseñados para entrelazarse. Sus labios tan suaves y lujosos, los de él más firmes, su agarre feroz, sus alas un abrazo protector. El sabor de ella amenazó con ponerlo de rodillas.
Los vientos los rodearon, la arena arremolinada se mezcló con la brillante medianoche, mientras Anaya los cubría en una privacidad salvaje que hizo que este momento fuera solo para ellos dos. Hasta aquí el capítulo 32 de La Resurrección del Arcángel. Gracias por escucharme.